La clase del día de hoy, en esta tercera sesión o módulo 3, de acuerdo con la estructura curricular, se denomina eficacia, validez y conservación del acto administrativo, tomando en consideración que en la sesión del día de ayer abordamos los aspectos conceptuales del acto administrativo, entendiendo a este en términos generales como una expresión de voluntad de la administración pública. Pues bien, siguiendo esa línea de análisis, en esta oportunidad, este módulo va a estar estructurado de la siguiente forma. Una parte introductoria, como es ya de costumbre, algunas preguntas a modo de repaso, con el propósito de ir refrescando algunos conocimientos, pese a que las dos primeras clases han sido recientes, alcances sobre la eficacia de los actos administrativos, la conservación del acto administrativo, que es un tema muy interesante, y casuística. En este último punto vamos a tratar tres casos que les van a permitir a ustedes, desde mi punto de vista, tener ideas mucho más concretas de cómo es que se aplica o cómo es que se entiende el acto administrativo, su validez y su eficacia. Entonces, siguiendo esa línea de análisis, continuamos. La filóloga española Irene Vallejo señala lo siguiente: lo mejor de nuestro mundo nace de las rebeldías del pasado. El porqué de esta cita se debe a que cuando nosotros analizamos las principales instituciones del derecho, se entiende que éstas nunca han sido concebidas como hoy nosotros las concebimos, y que la mutación o el cambio en varias instituciones del derecho, por no decir en todas, se debe a reclamos, se debe a luchas, se debe a movimientos históricos. Tal es el caso de la conmemoración del Día de la Mujer, por ponerles un ejemplo. Tal es el caso de el Día del Trabajo. Entonces, de lo que se trata es de comprender que cada institución jurídica que nosotros analizamos tiene un detrás, tiene un antecedente histórico. Y es precisamente en base a ese antecedente histórico en que nosotros debemos de considerar hasta qué punto es compatible la noción nuclear de esa institución jurídica con el mundo del derecho el día de hoy. ¿Y por qué hago alusión a ello? Porque cuando nosotros nos preguntamos o hurgamos en diversas instituciones del derecho administrativo, nos vamos a dar cuenta que ha habido una variación sustancial en su concepción. Y ello no solo ocurre en el derecho administrativo, sino ocurre en otras disciplinas jurídicas. Por ejemplo, en la Constitución de mediados del siglo XX, recién se concibió el derecho al sufragio de las mujeres. Por ejemplo, en la Constitución mexicana de Querétaro del año 1917, se contemplaron una serie de derechos específicamente de carácter social en el artículo 123 de dicha Constitución. ¿Y en qué contexto se dio la Constitución de Querétaro? La misma que forma parte de esta corriente que se llama el constitucionalismo social, pues se dio en un contexto en el cual México
había generado una revolución. Entonces es una constitución producto de la revolución. Y muchas de esas instituciones, a más de 100 años de su constitucionalización, se mantienen vigentes. Por ejemplo, la libertad sindical, por ejemplo, la negociación colectiva. En lo que corresponde al derecho administrativo, vemos que existe también una transformación considerable. Y es que cuando nosotros nos referimos al derecho administrativo, este está íntimamente ligado con el modelo de Estado. Por ejemplo, es distinta la dinámica del derecho administrativo en una monarquía en comparación con un Estado liberal. E incluso ahora que, como ya hemos visto, el artículo 43 de la Constitución Política nos habla de un Estado social, la concepción del derecho administrativo es diferente. Entonces, todos estos cambios, todas estas mutaciones, se deben, sin duda alguna, al hecho de el avance del derecho, al hecho de considerar como núcleo al ser humano, al hecho de considerar que el ciudadano, que el administrado, es un sujeto de derecho y que como tal, aunque parezca una redundancia y no lo es un titular de una serie de derechos. Y dependiendo de la categoría o de la condición que tenga, en algunos supuestos, va a tener una protección mayor, no solo en el ámbito laboral, sino en cualquier otro ámbito. Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en el caso de las personas que padecen una enfermedad terminal. Ahí radica la magia, si se quiere, del derecho, en que su transformación obedece a una suerte de humanización de las instituciones jurídicas. Por esa razón es que trasladando del ámbito de la literatura al derecho, es precisa la cita de Irene Vallejo cuando señala que lo mejor de nuestro mundo nace de las rebeldías del pasado. Algunas preguntas a modo de repaso. La primera de ellas, ¿por qué son importantes los principios en el derecho? La segunda, ¿cuáles son las particularidades de un acto administrativo? La tercera, ¿en qué se diferencia el acto administrativo con el acto de administración interna? Y la cuarta, ¿cómo, cómo se define el principio de legalidad? Con el transcurso de la clase ustedes van a poder internalizar la relevancia de este repaso respecto de lo que ya hemos tratado en las dos primeras sesiones y lo voy a enfocar de la siguiente manera. Cuando nos preguntamos por qué son importantes los principios, debemos entender que un principio es una base de algo. En este caso, los principios son la base del derecho. Y como son base, también sirven de fuente, es decir, sirven de una fuente orientadora del derecho. Ahora, la importancia de los principios, que son mandatos de optimización u órdenes para mejorar las cosas, está enfocada en tres aspectos. Primero, un principio tiene un carácter orientador, es decir, sirve de guía. El principio de igualdad de oportunidades sin discriminación me da a mí la pauta de que debo hacer prevalecer el principio de derecho de igualdad y que la actuación del Estado o la actuación de los privados no debe estar orientada a favorecer a un sujeto de derecho solo por el hecho de tener una u otra condición, ya que de hacerlo se lesiona el principio de igualdad y se lesiona el principio de prohibición de discriminación. Entonces, en un primer momento decimos que
los principios tienen esa vocación, una vocación orientadora. En segundo lugar, los principios tienen una vocación normativa. ¿Por qué? Porque como lo señalaba alguno de sus compañeros el día de ayer, son de carácter obligatorio. Un principio es obligatorio. Un principio debe cumplirse porque goza de eficacia jurídica. El problema es que, como también lo señalaba una de sus compañeras, en nuestra cultura, en la cultura de la región, Latinoamérica, se entiende o se estila que los principios necesariamente deben estar escritos, necesariamente deben estar en un texto. Sin embargo, por doctrina constitucional o por teoría general del derecho, sabemos que un principio no necesita de estar en un texto para ser de carácter obligatorio. Por ejemplo, el principio de la dignidad. ¿Necesita acaso de estar en un texto? Sin duda alguna que no. Pero si nosotros revisamos la Constitución, lo encontramos en el artículo 1. Si nosotros investigamos acerca del principio protector del derecho laboral, entendemos que este principio se desgaja del principio de la dignidad. Entonces, la segunda connotación que tiene el principio es la de carácter normativa. Por ejemplo, el principio de legalidad me da ya unas pautas de cómo debe actuar la autoridad administrativa. En tercer lugar, un principio es importante porque tiene un rol interpretativo, es decir, le ayuda a quien está encargado de resolver un conflicto o de analizar un caso a resolverlo, sobre la base de un juicio ponderado de razonabilidad. ¿A qué me estoy refiriendo? A que si yo analizo el principio de coherencia normativa, sostengo que todo el engranaje normativo funciona de una manera tal que se presume que no hay conflicto entre las normas, sino que éstas son de carácter complementarias. Entonces, ese principio de coherencia normativa me permite a mí interpretar las instituciones jurídicas como si todas fueran compatibles y solo si hay una incompatibilidad manifiesta, recurro a los distintos métodos para resolución de conflictos de carácter normativo. Entonces, cuando nos preguntamos por qué son importantes los principios en el derecho, la respuesta es muy sencilla, porque cumplen tres propósitos: un fin orientador, un fin normativo y un fin interpretativo. Para eso sirven los principios en el derecho. La segunda pregunta: ¿cuáles son las particularidades de un acto administrativo? Pues entendemos que el acto administrativo es una expresión de voluntad. La pregunta es, ¿quién expresa su voluntad? Pues la expresa la administración pública. ¿A través de quién expresa su voluntad la administración pública? Pues a través de una autoridad administrativa. ¿Y cómo es que esa voluntad se materializa? A través de un acto administrativo. Entonces, estas breves precisiones nos puede llevar a concluir lo siguiente: que un acto administrativo es una expresión de voluntad de la administración pública. Es una expresión de voluntad de la administración pública. Y esta expresión de voluntad de la administración pública tiene la particularidad de ser
unilateral. ¿A qué me refiero con que es unilateral? Me refiero a que la administración pública, cuando decide algo, no necesita del consentimiento del otro, sino que la administración pública, respecto de un acto o hecho concreto, decide. La administración pública decide sobre un hecho concreto y esa decisión regula, modifica o extingue las relaciones entre el administrado y la administración pública. Es casi un símil a la definición del acto jurídico. La diferencia sustancial es que el acto jurídico puede ser bilateral, pero el acto administrativo nunca puede ser bilateral. O lo que es igual decir, siempre es unilateral. Siempre es unilateral. ¿Para qué nos sirve esta apreciación? Pues nos sirve para comprender lo siguiente. El acto administrativo, al ser unilateral, es pasible de impugnación o de cuestionamiento. Es decir, si existen expresiones de la administración pública o actos jurídicos que no encajan en la categoría del acto administrativo, no pueden ser declarados nulos de oficio, porque la nulidad de oficio es un remedio contemplado en la Ley del Procedimiento Administrativo General, pero esta nulidad es del acto administrativo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque un convenio colectivo, por ejemplo, un acuerdo celebrado entre un sindicato y la representación de la parte empleadora es de carácter bilateral, es decir, no es un acto administrativo. Un convenio de cooperación interinstitucional entre un ministerio y un instituto de educación no es un acto administrativo porque es bilateral. Un contrato de trabajo, la firma de un contrato administrativo de servicios o de una adenda, no es un acto administrativo porque no es unilateral. Entonces, la particularidad o las particularidades del acto administrativo son al menos dos. La primera de ellas es que es la expresión de voluntad de la administración pública y la segunda es que es de carácter unilateral. Podemos anotar como las particularidades de mayor relevancia del acto administrativo estas dos. En lo que respecta a la tercera pregunta, ¿en qué se diferencia el acto administrativo con el acto de administración interna? Pues se diferencia en lo siguiente. El acto administrativo tiene como destinatario a un ciudadano, el mismo que puede incluso tener a su vez la condición de trabajador o de servidor civil, mientras que el acto de administración interna siempre va dirigido al ciudadano, siempre va dirigido, disculpen, al trabajador de la administración pública. Siendo enfático en ello, el acto administrativo es una categoría mucho más amplia porque el acto de administración interna tiene un campo de acción limitado, ya que está referido a los trabajadores de la administración pública. Por esa razón, es que la resolución que aprueba un reglamento interno de trabajo, por ejemplo, o un reglamento interno de servidores civiles, es un acto de administración interna. Un memorando a través del cual se le comunica a un servidor que excepcionalmente debe de asistir a laborar un día sábado, sujeto a descanso de compensación, es un acto de administración interna. Sin embargo, si existe una resolución
que otorga el beneficio de defensa legal a un ex servidor que ya no tiene vínculo con la entidad es un acto administrativo. Entonces, la diferencia sustancial entre un acto administrativo y un acto de administración interna reside en quién es su destinatario. Ahora viene la pregunta. ¿El acto de administración interna es pasible de impugnarse? Bien, la regla establece que el acto de administración interna es inimpugnable. Esa es la regla, salvo que lesione derechos fundamentales, supuesto en el cual es pasible de impugnación. Como pregunta número 4, nos planteamos cómo se define el principio de legalidad. Hemos dicho que el principio de legalidad en el ámbito administrativo es como si fuera una moneda. Una moneda tiene dos caras. En el caso del principio de legalidad, una cara está referida a las competencias funcionales respecto de las cuales la autoridad administrativa no puede extralimitarse o excederse, y la otra cara está referida a la necesidad de que las faltas y las sanciones en materia sancionadora estén previstas en una norma con rango de ley, a lo que se entiende como el principio de reserva de ley. Entonces, el principio de legalidad tiene dos connotaciones. Una connotación referida a el ejercicio de la función administrativa en el marco de mis competencias y la otra referida a la determinación de faltas y de sanciones en el marco de una potestad sancionadora a través de una norma con rango de ley. ¿Cómo es que se expresa esto? ¿O cómo es que se refleja? Pues de acuerdo con el tubo de la Ley 27.444, aprobado por Decreto Supremo 004-2019- Justicia, el principio de legalidad se encuentra como pilar del procedimiento administrativo general y como pilar del procedimiento administrativo sancionador, siendo más específico en la línea del artículo 248 de la norma como principio de la potestad sancionadora. Entonces, ¿los principios del derecho son importantes? Por supuesto. ¿El acto administrativo tiene particularidades? Sin duda. ¿El acto administrativo y el acto de administración interna son categorías similares? ¿Son iguales? No, tienen diferencias sustanciales. Y el principio de legalidad se debe entender como un principio medular del derecho administrativo, sin duda alguna. Entonces, a través de la respuesta a estas 4 preguntas, he querido ilustrar sobre la forma en la que debe de comprenderse inicialmente el derecho administrativo, partiendo de una institución que es fundamental, como es el caso de el acto administrativo. Acá veo, ya. A ver, Percy Paredes me consulta lo siguiente. ¿La dignidad es un derecho o un principio en la persona? Estimado Percy, muchas gracias por tu pregunta. La dignidad en sentido estricto se concibe como un valor, pero ese valor es el que da contenido a un principio. Es como decir que los principios tienen como fundamento los valores. Por ejemplo, si yo hablo del principio de intervención mínima del derecho penal o de subsidiariedad, el fundamento es la libertad.
Si yo me refiero al principio protector o principio tuitivo del derecho laboral, el fundamento es la dignidad. Entonces, la dignidad es un valor y como valor le da contenido a un principio. Rafael me pregunta, ¿los principios son valores en el sentido de la axiología? En un sentido mucho más técnico, digamos que, como le acabo de responder a Percy, los principios no es que sean valores en sí mismos, sino que los principios se fundamentan en valores, en el valor justicia, en el valor solidaridad, en el valor seguridad jurídica, en el valor protección, entre otros. Roberto Holguín me pregunta, si existe una reasignación, es decir, se le cambia de lugar de trabajo al trabajador, ¿sería un acto administrativo? Ese es un acto de administración interna, estimado Roberto, porque el destinatario es un trabajador. Entonces, acá posiblemente tu pregunta sea, ¿y eso puede impugnarse? Pues en realidad para la reasignación hay un concurso público. Esa es, por decirlo así, la regla. Entonces, si hay un concurso público, hay toda una mecánica operativa que se encuentra regulada en el Manual de Desplazamiento y Acciones de Personal del INAP del año 1992. Entonces, frente a tu pregunta, es un acto de administración interna. ¿Se puede impugnar? Sí, es impugnable. Bien, como cuestión introductoria, nos planteamos lo siguiente. ¿Qué es el principio derecho al debido proceso? ¿Algún voluntario que tenga una idea sobre el debido proceso? Siempre hablamos sobre el debido proceso, siempre tenemos expresiones como va en contra del debido proceso, no se ha respetado el debido proceso, pero ¿qué es? ¿Qué es el debido proceso? ¿Algún voluntario? Voy a compartir con la clase algunas respuestas que han dado los asistentes. Gabriela Malaver señala lo siguiente, el debido proceso es un principio jurídico fundamental que garantiza que cualquier persona ante la autoridad judicial o administrativa tenga derecho a un conjunto mínimo de garantías y procedimientos que aseguren un juicio justo y equitativo. Gabriela hace referencia a la autoridad judicial o administrativa. Por su parte, Wilson señala que el debido proceso es seguir un conducto regular. Y Romey señala que es un principio rector que regula las reglas de juego de forma coherente en el procedimiento. Franklin indica que es un conjunto de formalidades. Juan Francisco, te escuchamos. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto escucharte. Buenas noches. Doctor, dentro de mi concepto, el debido proceso en el tema administrativo, digamos, es el respeto, ¿no? El respeto a la normativa y a todos los procedimientos, ¿no? Que se da dentro de un proceso en sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Respetando, el debido proceso en el sentido que, pidiendo, digamos, en este caso, cuando hablamos de un tema disciplinario sancionador, pidiendo, pues, digamos, pruebas de cargo y descargo, ¿no? En su debido momento, dando la ampliación del plazo, ¿no? Y que todo, en todo ese proceso, en este caso, el encausado
tenga, digamos, acceso al proceso en sí, ¿no? Dentro de la comisión y también conociendo plenamente de qué, sobre qué se le está, digamos, eh, apertando un proceso administrativo disciplinario, ¿no? Entonces, por ahí me quedo, doctor, eso es lo que debo entender dentro de este debido proceso, porque en todo caso para mí son las garantías que se brinda dentro de una etapa determinada. Muchas gracias, estimado Francisco. Con tu respuesta me facilitas el alcance que voy a dar en un momento. Y me lo facilitas porque has tocado dos palabras que son fundamentales en tu análisis o en tu reflexión. La primera de ellas es el respeto. Y precisamente el fundamento del debido proceso es el respeto. ¿El respeto de qué? Y ahí va la otra palabra que tú también has señalado. El respeto de las garantías fundamentales. Hablar del debido proceso implica, en palabras sencillas, estimado Juan, el respeto de las garantías fundamentales. Ahora bien, ¿qué son o cuáles son las garantías fundamentales? Si decimos qué son, respondemos que las garantías fundamentales son aquellas medidas indispensables en todo procedimiento o proceso. ¿Es indispensable que yo conozca de qué se me acusa? Por supuesto. ¿Es indispensable que yo conozca cuáles son los fundamentos de la sanción que me imponen? Por supuesto. ¿Es indispensable que yo tenga acceso al expediente administrativo para que de manera más sólida pueda defenderme? Por supuesto. Es indispensable que una resolución que impone una sanción de destitución esté motivada. Por supuesto. Entonces, el debido proceso, en palabras muy sencillas, es el respeto de las garantías fundamentales. ¿Y por qué es necesario que se respeten las garantías fundamentales? Porque respetando ellas, porque respetando ellas, se sientan las bases de nuestro Estado democrático de derecho. Un Estado democrático es un Estado que, al menos teóricamente, no avala las arbitrariedades. Y por principio, una arbitrariedad se evita cuando existen contrapesos de poder. Y estos contrapesos de poder son las garantías fundamentales que brinda o que están dentro de el debido proceso. Entonces, estimado Juan, resalto tu reflexión y me permito definir de manera breve el derecho al debido proceso como el respeto de las garantías fundamentales. En palabras muy sencillas. Entonces, ¿es un principio? Lo es, porque tiene un carácter orientador, porque tiene un carácter normativo y porque tiene un carácter interpretativo. ¿Es un derecho? Lo es, porque toda aquella persona que está inmerso en un procedimiento o en un proceso es titular de este derecho. Por esa razón es que si se percatan, en la pregunta he considerado que es un principio derecho.